Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo capítulo del podcast del Instituto Nacional del Dolor, El dolor que nos une. En primer lugar me presento, soy María Eugenia Rodríguez, fisioterapeuta especializada en uroginecología y pertenezco a la unidad de suelo pélvico de aquí, del Instituto Nacional del Dolor. Este podcast nace con el objetivo de dar luz, de dar visibilidad y conocimiento a diferentes situaciones o patologías que sufre la mujer y que afectan a su salud integral en diferentes etapas de la vida. Y es por ello que hoy vamos a hablar de ejercicio físico y cómo este puede ser una herramienta muy potente para aquellas mujeres que sufren dolor crónico. Pese a que me estoy enfocando a la mujer, esto también se puede extrapolar a aquellos pacientes hombres que sufren esta patología. Y para hablar de ello, bueno, pues cuento con una invitada que me hace muchísima ilusión que por fin esté hoy conmigo, Alexandra Alonso Sal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias a vosotros. Para mí es muy ilusionante y además me parece fundamental este tipo de acciones, así que gracias por contar conmigo. Alexandra Alonso Sal es fisioterapeuta y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y está especializada en el abordaje de pacientes con dolor crónico. También es cofundadora de este espacio tan precioso del Instituto Nacional del Dolor y ha dedicado y dedica, porque lo veo día a día, su carrera a investigar y a enseñar tanto al paciente o a los alumnos de los cuales es directora de máster de posgrado, cómo el ejercicio puede convertirse en una herramienta muy potente también para aportar autonomía, para aportar esperanza a aquellas personas que sufren esta patología o esta situación de dolor crónico. Así que lo dicho, me hace muchísima ilusión, Alexandra. Me gustaría primero comenzar a hablar de qué es el dolor crónico, ¿no? Al final, en nuestro país, el 25% de los adultos, de las personas en España, sufren esta situación, padecen dolor de larga evolución y si aportamos datos al público femenino, asciende hasta el 30% de las mujeres. ¿En qué momento, Alexandra, un dolor agudo que tenía una finalidad, pues te haces una herida y te comienza a doler, pasa a ser un dolor crónico, un dolor de larga evolución? Bueno, a mí me gusta siempre en la consulta explicarlo con un ejemplo fácil, ¿no? Para los pacientes. Y es que el dolor agudo podría ser como una notificación que nos llega al teléfono móvil, ¿no? Suena para atender algo urgente. El problema es cuando esa notificación sigue encendida, aunque hayas leído el mensaje. Y no solo esto, sino que además cada vez llegan más notificaciones, ¿no? Más y más. Por ejemplo, notificaciones de publicidad, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que hay un colapso por parte del sistema, es decir, lo que va a ocurrir es que el sistema se vuelve más sensible a enviar más notificaciones, se vuelve más reactivo, aunque estas no sean tan urgentes, es decir, pierde la capacidad de poder calibrar, bueno, qué es lo relevante y qué no lo es. Pues en el dolor crónico ocurre algo similar, ¿no? Es un aviso permanente, ¿vale? En el sistema que, bueno, funciona de una manera alterada, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a esta situación? ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, hay que analizar muy bien el contexto de cada persona, porque no tenemos todas las respuestas todavía a nivel científico, pero sí es cierto que se ha avanzado mucho en este campo. Sabemos que hay una causa probablemente multifactorial porque el dolor al final ataca a diferentes dimensiones de la persona, ¿no? Vemos cómo pues a nivel periférico nuestros tejidos producen una serie de cambios, ¿no? Más allá del propio proceso de dolor localizado, ¿no? Que tiene la persona. Pero también cuando nos centramos en los estudios por resonancia magnética y que analizan esas áreas cerebrales, vemos que hay alteraciones en el funcionamiento o en la activación pues de áreas cognitivas, por ejemplo, que provocan modificaciones en la capacidad atencional de los pacientes, áreas que son más emocionales, ¿no? Llevando al paciente a situaciones a veces pues, de ansiedad, de depresión, de hipervigilancia. Y otras áreas más corticales, ¿no? Se produce una reorganización cortical donde, bueno, pues la información que ocurre entre diferentes carreteras de comunicación de nuestro cerebro empiezan a informar de manera distinta, ¿no? Esto al final, uno de los factores que sí conocemos seguro que lo provoca puede ser una lesión mantenida en el tiempo, ¿no? Es decir, un dolor que se mantiene de manera continuada en el sistema.
Y por eso hablamos de que es muy importante intervenir de una manera interdisciplinar y completa en las fases agudas, ¿no? Cuando yo empiezo a percibir el proceso de dolor. ¿Por qué? Pues porque si esto se mantiene, al final nuestras terminaciones nerviosas van a empezar a ser más reactivas y cada vez nos van a dar información de dolor ante estímulos cada vez más leves, ¿no? Pero bueno, hay otros factores seguramente genéticos que no tenemos hoy en día desarrollados en su totalidad. Y luego hay factores, pues creencias que tenemos, ¿no? Muchas veces experiencias previas o si nos hemos criado en un entorno de dolor con nuestros padres, por ejemplo, qué emociones me produce tener esa sensación, me asusta tener este dolor o no. Entonces, bueno, digamos que hay un componente multifactorial en ese porqué y no es una única causa. Esto es lo más importante. Investigas y has publicado numerosos artículos científicos sobre ello, Alexandra. Ese dolor de larga evolución, ese dolor crónico, ¿qué va a producir en nuestro cuerpo? No solo va a producir que la persona que lo padece tenga dolor y ya está. ¿Qué cambios se producen en nuestro organismo? Pues mira, si seguimos con el ejemplo que comentaba antes en la primera pregunta, imagínate que ese teléfono móvil con tantas notificaciones empieza a colapsar, ¿no? Empieza a consumir mucha más batería, empieza a funcionar de manera más lenta. Además nos vamos a encontrar que consume más memoria, ¿no? Pues esto es lo que provoca el dolor crónico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, es decir, en la persona en general. Vamos a tener a una persona que para las funciones de su día a día tiene un consumo energético mucho mayor, por eso están agotados en la mayoría de casos. Vamos a tener a una persona donde sus tejidos a nivel periférico, su musculatura, su articulación, etcétera, sufre cambios fisiológicos, pierden masa muscular, tienen incrementos de la masa grasa, pierden capacidad de hidratación en el tejido, aparece rigidez articular, ¿no? Y luego todo lo que es el impacto cognitivo, como decía, sobre todo en relación al sueño, ¿vale? El sueño comienza a ser menos reparador, ¿no? Muchos pacientes en consulta me dicen, si yo duermo mucho, pero me levanto cansado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y por último, el impacto psicosocial, ¿no? Cada vez son más los pacientes que nos trasladan, oye, es que yo ya tengo que pensar qué plan se me propone en casa el sábado, por ejemplo, una comida con amigos, y en base a mi situación lo primero que pienso es si voy a poder aguantar este momento o no, ¿no? Entonces esto al final lleva a la persona al aislamiento social y en muchas ocasiones a situaciones de ansiedad o de depresión que no van a hacer otra cosa sino que complicar más el proceso, ¿no? Entonces diríamos que el sistema colapsa y al final otras cosas se empiezan a añadir al propio proceso de dolor, ¿vale? La experiencia es mucho más amplia. Vale. ¿Cómo puede, Alexandra, el ejercicio físico o ejercicio terapéutico, ¿no? Revertir, mejorar, ser una pastilla bastante eficaz para, bueno, intentar mejorar todos estos cambios que acabas de comentar? Mira, esta pregunta me encanta porque nos pasa todos los días en consulta, ¿no? Yo creo que los profesionales que nos dedicamos a trabajar el ejercicio en pacientes con dolor crónico, tenemos ese reto principal que es cómo le explico yo a un paciente que siente tantas limitaciones funcionales, psicosociales, energéticas, que el movimiento que implica más consumo y más gasto le puede ayudar, ¿no? Parece incoherente. Bueno, yo creo que aquí nos tenemos que retrotraer un poco a la fisiología humana, porque al final lo que tenemos que entender es que para nuestro sistema nervioso el sistema musculoesquelético es muy importante para la supervivencia. Es decir, nuestro sistema nervioso tiene claro que si yo no me muevo me voy a morir. Y esto es fundamental, ¿no? Que partamos de ahí. Con esta situación de supervivencia, lo que tenemos que entender es que si desde el propio movimiento, desde ese sistema musculoesquelético, empezamos a demandar energía al sistema nervioso diciéndole, dame un poquito, el sistema nervioso reorganizará la energía de otra manera, porque hasta ese momento probablemente por un tema de supervivencia, el sistema nervioso está enviando mucha energía al sistema inmune, por ejemplo, entre otros, ¿no? Para reparar y sacarle de esa situación de dolor. Pero claro, ese consumo hace que otros sistemas empiecen a entrar en un estado de ineficacia. Entonces, ¿cómo revierto o cómo regulo esa distribución energética? Si desde mi sistema musculoesquelético, desde el movimiento, empiezo a pedir energía al sistema nervioso, el sistema nervioso irá poquito a poco dándome más. Aquí es muy importante la prescripción, ¿vale? Desde luego.
Algo que cambia directamente el ejercicio es la mitocondria, ¿vale? La mitocondria es un orgánulo que está dentro de la célula y que su principal función es producir ATP, energía que vamos luego a destinar para nuestras funciones celulares. Lo que conseguimos con el ejercicio es que esa mitocondria, esa central eléctrica, por llamarlo de alguna manera, sea más eficaz en su función, es decir, produzca energía gastando menos, por tanto llegaremos al ahorro energético. Además, tengamos más cantidad de mitocondrias dentro de la célula y si yo tengo más centrales eléctricas, al final voy a tener más energía para poder consumir en mi día a día. Y no solo esto, sino que va a permitir que otros sistemas empiecen a recuperar sus funciones, ¿no? Pacientes que nos dicen empiezo a dormir mejor, empiezo a tener otra capacidad funcional, ¿no? Entonces, el ejercicio modifica directamente el estado mitocondrial y este es el primer paso para empezar a notar cambios. Ahora, esto lleva unos tiempos. Yo siempre les concluyo que al final el ejercicio es como una regulación del sistema operativo, ¿vale? Lo que hace es reorganiza corticalmente, limpia el sistema y lo hace más eficaz. Este es un poco el objetivo, ¿no? Qué interesante. Yo, dentro de la consulta, llevándolo un poco más a mi terreno, dentro de la consulta de fisioterapia de suelo pélvico, un alto porcentaje de los pacientes que vemos aquí en el Instituto Nacional del Dolor son pacientes que presentan dolor pélvico crónico y cuando les hablo de esto, claro, se quedan un poco con cara de, pero si me duele todo, ¿cómo voy a hacer ejercicio físico? Me gustaría por ello saber un poco quién nos oiga, quién nos vea al otro lado, qué cosas en el día a día va a notar el paciente a nivel de la salud general y también obviamente a nivel de los síntomas que ella padece, qué beneficios va a notar cuando comience a hacer ejercicio físico de manera prescrita, ¿no? Un poco más en el día a día, ¿qué va a notar la paciente o el paciente? Pues mira, dentro de los beneficios yo los primeros que comunico no son aquellos relacionados con el dolor principalmente, ¿vale? Hablaremos ahora de esto, ¿no? Pero creo que, mira, lo primero que nota un paciente cuando empieza a trabajar con ejercicio de manera eficaz es la mejora en su sistema de energía. Tengo más pila para consumir en mi día a día. En el momento que tú energéticamente te sientes más capaz, tienes más capacidades, ¿no? para poder hacer más cosas, el paciente lo segundo que nota es que empieza a mejorar en su función en el día a día, ¿no? Es decir, Sí. o puedo subir escaleras mejor, o de repente voy a la compra y no me canso tanto, o de repente puedo coger a mis nietos, ¿no? Hay muchísimas actividades del día a día en las que se empiezan a sentir menos limitados. Entonces esa función impacta directamente en la calidad de vida de la persona, pese a seguir con dolor, ¿vale? Y en muchas ocasiones a la misma intensidad, ¿no? Lo tercero que yo les comento es el impacto en su salud general, ¿no? El problema del dolor crónico y de esa evitación muchas veces con el movimiento por miedo a que me haga más daño provoca que aparezcan otras comorbilidades, otras patologías que quizá hasta ese momento el paciente no tenía o que sí que las tenía, pero de alguna manera se empiezan a complicar, ¿no? Sí. Entonces, lo que conseguimos con el ejercicio es que el estado de salud general de la persona sea mucho mejor, ¿no? Evitamos que si hay una diabetes empeore o que pueda aparecer, evitamos que haya más problemas cardiovasculares, evitamos que ese paciente tenga un empeoramiento también en su propio proceso de dolor porque sus tejidos empiezan a perder más capacidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocar lo primero el ejercicio como un impacto en la salud general. Ahora, si hablamos del dolor, tenemos que saber que lo que buscamos con el ejercicio en el dolor es una modulación. Y esta modulación es variable entre sujetos. Es decir, ¿vamos a conseguir quitar el dolor? Ojalá pudiéramos garantizar esto, ¿no? Pero sí es cierto que clínicamente lo que vemos es que mejorando esas otras cosas que te decía previamente, hay un impacto en la reducción de la intensidad, en el número de brotes o de episodios, ¿vale? O por lo menos que el paciente se siente más autónomo, pese a seguir con esa variable, ¿no? Entonces yo creo que hay que regular la expectativa del paciente con esta intervención en relación al dolor y que los profesionales debemos trasladarles otras opciones, ¿no? Es la opción más fiable para intentar por lo menos no perder salud general. Siempre, Sandra, cuando, pues desde los años que te conozco, considero que pones al paciente, a la persona que padece dolor crónico,
en el centro, va a ser una parte activa de su tratamiento y lo pones en el centro de esa experiencia dolorosa. Hemos hablado ya de qué es el dolor crónico, ¿no? Cómo se cronifica, qué beneficios tiene el ejercicio físico frente a todos los cambios que produce esta situación en nuestro organismo. Y ahora creo que te hago una pregunta difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto movernos, Sandra? Si tan beneficioso es, si al final a nivel de coste es cero porque estamos diseñados desde hace millones de años para movernos, tú esto se lo cuentas al paciente, vale, muy bien, pero si una persona es sedentaria, ¿qué hacemos? Pues mira, yo creo que lo primero es concienciarnos y tener la información de por qué cada vez nuestra cantidad de movimiento en el día a día es menor, aunque es cierto que está habiendo un cambio social, ¿no? Donde vemos cada vez más gente que entrena, ¿no? Pero Sí. entrenar 1 hora al día no necesariamente es que seamos físicamente activos, ¿no? Podemos ser sedentarios que estamos entrenando y esto es muy importante, ¿no? O sea, nuestras células, nuestra fisiología está diseñada para el movimiento continuado y recurrente a lo largo de todo el día, ¿no? El problema principal que tenemos hoy, el primero de ellos, es que los estresores actuales no se resuelven desde el movimiento. Es decir, moverme no me paga la hipoteca ni el alquiler, moverme no me encuentra un trabajo mejor, moverme no me recoge a los niños del colegio, los baña y los da de cenar o hace los deberes con ellos, ¿no? Es decir, los estresores a los que nos enfrentamos en este momento social no se resuelven desde ahí, ¿no? Entonces no es una prioridad para nosotros, ¿no? Debería serlo porque fisiológicamente y biológicamente sí que lo es. Si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra No salud va a podemos empeorar trabajar. mucho. Exacto, ¿no? Pero en el día a día es difícil establecerlo como prioridad. Entonces yo creo que lo primero es ponerle conciencia a esto, ¿no? Y también entender que no hace falta tanto tiempo para cambiarlo, que a veces pensamos que es tengo que sacar 1 hora al día y no es necesario esto, ¿no? Lo segundo, muy importante también, es que nosotros fisiológicamente estamos diseñados para movernos, es decir, mi supervivencia depende de que yo me mueva, pero con el mayor ahorro energético posible, es decir, consumiendo la menor energía posible. Y aquí la vida de hoy nos da muchísimas facilidades desde la tecnología, etcétera, que no teníamos hace 10, 15, 20, 50 años, ¿no? Tenemos un aspirador eléctrico que nos aspira por casa. No tenemos que barrer. Eso es. Tenemos, por ejemplo, cada vez más infraestructura de ascensores, escaleras mecánicas versus las escaleras tradicionales. Tenemos carritos de la compra y así podría seguir con un montón de ejemplos, ¿no? Patinetes eléctricos, etcétera. Entonces, este confort sí que nos ayuda en un estado donde yo no soy funcional, no sé, llevo muletas por una lesión o tengo una patología neurológica. Bueno, para un estado no funcional, todas estas herramientas me permiten estar integrado socialmente y esto es maravilloso. El problema es cuando utilizo estos medios si soy funcional. Al final, si medimos la cantidad de movimiento total en el día, es menor, ¿no? Yo siempre digo que para muchos pacientes las tareas del hogar son entrenamiento, si se estructuran bien. Entonces, este cambio, ¿no? de cómo vivir el día a día en relación a la actividad física, pues es fundamental, ¿no? Y la última parte, que viene más desde el propio paciente con dolor, pues es, oye, si profesionales me han dicho que mejor no me mueva, ¿no? Mensajes negativos, a veces que hemos trasladado todos a lo largo de nuestra carrera. Por ejemplo, pacientes que han tenido experiencias negativas con el movimiento. Es que yo hice ejercicio, me empecé a mover, pero no me fue bien, me incrementó el dolor, etcétera, etcétera. Pues evidentemente alguien que sabe que esto es veneno no se lo vuelve a tomar, ¿no? El problema ahí, ¿cuál fue? Generalmente la prescripción, ¿no? Entonces tenemos que convencer a los pacientes de que esto es una terapia y por tanto tiene que estar bien prescrita, pero que fisiológicamente es una vía muy positiva para por lo menos sacar beneficios terapéuticos importantes en su proceso. Interesante todo y claro, otra pregunta. Esto es un poco en la población en general. En un paciente que tiene dolor crónico, ya sea a nivel pélvico o a otro nivel, me da igual. Si le sumas ese cuadro de dolor crónico a un sedentarismo previo al cuadro de dolor, esto ya es un mega reto dentro del tratamiento, ¿no? ¿Les cuentas esto? ¿Les cuentas algo más? ¿Cómo es un poco la manera de intervenir en estos casos? Pues mira, yo llevo dedicándome al ejercicio en pacientes con dolor en torno a 15 años, ¿vale? De mi vida. Y de lo único que estoy segura hoy es que hay que hacer educación al ejercicio.
antes de comenzar la intervención. Creo que es algo que, bueno, a veces por logística o por el sistema de trabajo que tenemos, lo vamos haciendo poquito a poco en las sesiones, pero no como una terapia. Y esa primera sesión informativa de educación al ejercicio, oye, ¿por qué te tienes que mover si tienes dolor? ¿Para qué te vamos a mover? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué podemos hacer en tu caso? ¿Cuáles son aquellos síntomas que a ti te afectan más, ¿no? Porque dentro del dolor cada uno, pues hay gente que le preocupa más el deterioro cognitivo que le produce y gente que le preocupa más la fatiga energética, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dedicar el tiempo suficiente a hacer educación al ejercicio, en este perfil sobre todo para que no tengan miedo a la actividad, ¿no? Entonces, yo de lo único que estoy segura hoy realmente es de esto, que hay que hacer educación terapéutica cuando hacemos una intervención con ejercicio, explicarle al paciente y tenerle en cuenta. Porque a veces nuestros objetivos terapéuticos como profesionales no son los mismos que los del paciente, ¿no? Yo puedo tener como objetivo que X músculo gane fuerza, pero para mi paciente a lo mejor eso no es lo más importante. Lo más importante es que pueda agacharse a coger a su bebé de la cuna, ¿no? Entonces creo que esto es poner a la persona en el centro. Y que también, bueno, lo has comentado antes, pero al final la persona con dolor crónico deja de tener menos vida social, el hecho de tener menos vida social, porque al final no tiene tanta actividad, o no tiene tanta energía, mejor dicho, deja de a lo mejor de quedar con sus amigos, y eso a nivel psicosocial supone un alto porcentaje, ¿no? de lo que influye el dolor en su día a día. Sí, o sea, sin duda yo creo que la consecuencia más importante de todo este proceso funcional, físico, dolor, etcétera, es esta, ¿no? El impacto psicosocial que produce en la persona, ¿no? Porque además, mira, algo que me pasa mucho en la consulta es que los pacientes muchas veces me dicen, es que como no se ve, nadie me cree. ¿No? Entonces, cuando llegamos un poco a esta situación donde las pruebas de imagen muchas veces no justifican ese dolor, donde a veces los propios profesionales, nosotros, no conocemos al 100% el procesamiento del dolor y qué realmente es un dolor crónico desde el punto de vista de la fisiología, el paciente se siente muy juzgado, ¿no? Y imagínate si se siente juzgado por los profesionales, lo que puede pasar en su entorno familiar, laboral, etcétera, que conocen mucho menos, ¿no? de este campo. Entonces, si yo me pongo en los zapatos de ese paciente, qué duro, ¿no? Vivir así cada día. Entonces, por eso creo que esto es tan importante. Hay que informar a la sociedad de que cuando una persona dice que le duele, le duele. Y ahora hay que ver dónde está la causa o los factores en ese paciente, ¿no? Yo con una cosa que acabas de comentar, las pacientes a veces me lo han dicho en consulta, me siento juzgada simplemente por el hecho de un día maquillarme un poco y ponerme una ropa un poco más arreglada, porque tengo un dolor que es algo que no se ve y por ello tengo que ir menos arreglada y me siento mucho más juzgada y me da muchísima pena escucharla. Al final, lo que acabas de comentar, tu dolor es real. Eso es. Y probablemente al día siguiente esa persona ni siquiera se sienta con la capacidad ni psicológica ni energética para coger el rímel, ¿no? Exacto. Esto es una realidad, ¿no? Porque nadie le conoce cada día, ¿no? Quizás sí su entorno más cercano, pero a veces también parece que el dolor tiene que ir asociado a un fenotipo de persona concreto, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera tengo que victimizarme con este proceso, ¿no? Y yo creo que hay que sacar de aquí. Cada persona es un mundo, cada paciente lo vive de una manera y esto hay que empezar a normalizarlo. Oye, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes tú? Y vamos a trabajar en tu proceso desde ahí, ¿no? Y no mucho más. ¿Cuándo debemos de comenzar a hacer ejercicio, Alexandra? Cuanto antes mejor, hay que esperarse, hay un momento concreto. Pues mira, yo siempre digo que el mejor momento fue ayer y Vale. si no, es hoy. Esto es una realidad, ¿no? O sea, nuestras células, nuestra biología, nuestra fisiología no entiende no moverme un día, a no ser que yo tenga que adaptarme por algo, ¿no? Yo a los pacientes les digo, mira, tú todos los días comes y de repente cuando te encuentras mal del estómago, pues adaptas tu dieta, ¿no? Para, Sí. bueno, entender y dejar que repare ese sistema, ¿no? Y cuando te empiezas a encontrar un poquito mejor, vas recuperando de una manera progresiva y gradual
aquello que comías, ¿no? Bueno, pues con el ejercicio pasa lo mismo, es decir, yo no puedo entrenar de la misma manera todos los días pues porque quizá he dormido peor, estoy más cansado, tengo más problemas de estrés, etcétera, y quizá mis sistemas no responden con el mismo rendimiento. Eso no quiere decir que no entrenar sea una opción, que no moverme sea una opción, ¿no? Aquí sí que establecemos un poco también la diferencia entre lo que es actividad física general y lo que es ejercicio físico y entrenamiento, ¿no? Cuando hablamos de actividad física general es ese movimiento basal, ¿no? Para hacer mis actividades de la vida diaria que, bueno, genera un mantenimiento y adaptaciones celulares, que es lo que buscamos, pero no siempre buscamos cambios o un estímulo tan relevante como para que mis células se modifiquen, ¿no? Y tengan capacidades mejores cada vez. El entrenamiento sí, o sea, normalmente el entrenamiento está más estructurado, más planificado, con un objetivo de rendimiento, que es la mejora permanente de mi sistema. Aquí hay una diferencia fundamental entre el dolor crónico y el entrenamiento, o bien en un sujeto sano o bien en una persona con un dolor agudo, ¿vale? Y es que en dolor crónico el primer paso es hacerles físicamente activos, es decir, que se muevan todos los días con cuotas o breaks muy cortos, pero de manera recurrente. Yo siempre les pongo pautas simples que incorporar en su día a día. Por ejemplo, cada vez que entres en la cocina te haces 3 o 5 flexiones, ¿no? O cada vez que te llamen por teléfono ponte a hacer como una marcha de soldado en el sitio. O cuando vayas a la compra deja el carrito en el centro, vete a por el producto, vuelves al carrito y así sucesivamente, ¿no? Es decir, son pautas de integrar más cantidad de movimiento a lo largo del día y no tanto una actividad necesariamente estructurada. Tendremos otros pacientes con dolor crónico que su rendimiento previo era muy bueno, ¿no? Eran físicamente activos y entrenaban y de repente están con ese proceso. Bueno, ahí habrá que hacer cosas más exigentes porque sus capacidades físicas previas eran mejores, ¿vale? Pero la idea es 7 de 7 Vale. de manera continuada. Perfecto. Hemos hablado del cuándo, cuánto, me refiero. ¿Es un programa de 12 semanas, por ejemplo, de ejercicio y ya está? ¿Y te curas, entre comillas? ¿O es algo que lo tienes que instaurar, que imagino que sí, en tu día a día? ¿Es algo definitivo? ¿No? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que nadie, por haberse lavado los dientes 12 semanas, por ejemplo, le sirva para toda la vida, ¿no? Todos entendemos que la higiene bucal hay que mantenerla sucesivamente a lo largo de nuestra vida para estar en un buen estado o reducir factores de riesgo odontológicos, ¿no? Con el ejercicio pasa igual. Es verdad que cuando tenemos una situación de mucha ineficacia en mis sistemas, es decir, tengo un dolor crónico que me ha generado un impacto muy grande en mi salud, voy a necesitar dosis a intensidades más pequeñas, pero muy frecuentes, ¿vale? Es como que todos los días le tengo que dar una medicación al sistema, ¿vale? Muy graduada, pero continua, ¿sí? A medida que mis sistemas van siendo más eficaces, que yo, si lo vemos como desde una perspectiva funcional, dejo de ser paciente. Sí. Mis sistemas con menos estímulo consiguen generar cambios, es decir, sí que podemos ir reduciendo o ir variando o el tipo de ejercicio de tarea o la dosificación. Necesitamos menos estímulo para seguir bien. Pero eso no quita que yo reduzca mi nivel de actividad física general. Es decir, para toda la vida tengo que intentar meter más cantidad de movimiento en mi día a día. Vale. Y si soy más sano, lo que tendré que intentar es desafiar cada vez más a mi sistema, probablemente pues 3, 4, 5 días a la semana, ¿vale? Pero es importante que esta autonomía, el paciente y este cambio de hábito quede una vez que nosotros, bueno, nos desentendemos un poco más de él, le damos el alta o alejamos un poco nuestro seguimiento con él, ¿vale? Que hayamos conseguido que ese paciente tenga el ejercicio como una referencia en su salud, ¿vale? Y como un hábito que ni siquiera le cueste, ¿no? Esto es importante. Por último, Sandra, aquí sí que bueno, entre comillas, ¿no? Me voy a poner un poco más seria. ¿Quién debe de prescribir? La dosis es importante, es muy importante y yo no me canso de comentárselo a las pacientes. No me vale un vídeo en YouTube, sin tener nada en contra con la gente que sube vídeos a YouTube de ejercicio, pero aquí es importante la dosis y quién prescriba este ejercicio, ¿no? Pues mira, sí, yo una de las cosas que hoy en día a nivel asistencial me hace más feliz
es trabajar en un equipo interdisciplinar. O sea, creo que tenemos tanto que aprender unos de otros que no le veo mucho sentido a establecer guerras, ¿no? O diferencias por competencias, etc. Pero sí es cierto que igual que nosotros, pues si tenemos que reparar nuestro teléfono, intentamos siempre pues buscar un servicio técnico oficial, ¿no? Pues con nuestro cuerpo hacemos lo mismo y con un proceso de dolor también, ¿no? Mira, yo te diría que más allá de la competencia básica, que ahora hablamos de eso, es la persona, el profesional que conozca el dolor. Porque no es lo mismo entrenar a un sano que a una persona con dolor y no es lo mismo entrenar a una persona con dolor agudo que con dolor crónico. Entonces, aunque parezca que no todos los profesionales sanitarios o del deporte conocen el dolor crónico como proceso. Eso no quiere decir que no lo puedan llegar a conocer, desde luego, pero partimos de esa formación básica. Hay que conocer la fisiología, la neuroanatomía, etcétera, del dolor crónico. En segundo lugar, creo que hay que conocer el ejercicio, la fisiología del ejercicio. Y aquí somos varios profesionales los que podemos conocer esto, ¿no? Fisioterapeutas, que en este caso pues yo hablo más desde esa parte sanitaria, o licenciados en ciencias del deporte, ¿no? Yo tengo ese perfil mixto. Si hablamos de rigurosidad, diría que ese es el mejor perfil, ¿vale? Pero yo tengo profesionales o compañeros de un lado y del otro que lo hacen maravillosamente bien porque conocen el ejercicio y además conocen el dolor, ¿no? Y por último, sí que lo que me gustaría es añadir, cualquier profesional sanitario debería recomendar al paciente una intervención con ejercicio, pero cuidado. No podemos pautar ejercicio general, ¿no? Pues vete a caminar, vete a nadar, etcétera, porque el ejercicio de verdad es una terapia, ¿no? Cuando tenemos una patología cardiovascular, tenemos un tratamiento donde, mira, te vas a tomar esta medicación, se te va a ir haciendo una analítica, por ejemplo, no sé, cada 3 meses, te lo vas a tomar antes o después de las comidas y con estos miligramos de dosis. Pues yo quiero trasladar que el ejercicio es exactamente igual y mucho más cuando los sistemas no están bien, ¿vale? En un sano, solo moverme está bien, ¿no? Pero en una persona con dolor crónico hay que moverle bien. Y para esto necesitamos el conocimiento. Entonces, recomendar ejercicio, sí, sin duda, siempre, pero el cómo lo tenemos que llevar a cabo los profesionales que tengamos ese conocimiento. Genial, pues muchísimas gracias, Alexandra. Yo un poco, después de todo este ratito hablando, me quedo con la idea de que al final el ejercicio es una terapia más, igual que de importante puede ser un tratamiento quirúrgico o un tratamiento farmacológico, el ejercicio es una herramienta más, una terapia más y hay que darle la importancia que se merece. Pues sí, así es. La verdad que a mí me encantaría bueno, que los pacientes con dolor crónico tuvieran cada vez más acceso a profesionales que bueno, monitorizan esta intervención y que la conocen, porque de verdad que cambia mucho la calidad de vida en las personas. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Última preguntita, ¿dónde te podemos encontrar? Aunque lo he dicho al principio, Alexandra, pero ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo a nivel asistencial paso consulta aquí en el Instituto Nacional del Dolor, en Indol, y bueno, también trabajo en la Universidad Europea en un máster de manejo integral del dolor para fisioterapeutas. Y luego a nivel de redes sociales, pues tengo LinkedIn, es Alexandra Alonso Sal, así que en cualquiera de estas vías me pueden encontrar. Pues nada, yo igual, a su lado, puerta con puerta en muchos días en consulta, dentro de tanto del centro de aquí de Madrid, de la calle Maldonado, como en Alcorcón. Así que muchísimas gracias por este ratito quien nos haya escuchado. Yo creo que hemos asentado las bases y las hemos desarrollado muy bien acerca de la importancia del ejercicio en este tipo de pacientes y en la población en general. Y nada, que muchas gracias. Gracias a vosotros.